Buenas tardes, a nombre del Ministerio de Educación, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars especializados que realizamos como parte de la iniciativa Conectados. Hoy vamos a descubrir cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que investigamos, analizamos y compartimos conocimientos desde la universidad. Durante este ciclo aprenderemos sobre sus aplicaciones actuales, herramientas prácticas para investigadores, consideraciones éticas y los retos que trae su integración en la academia. Mi nombre es Jimena Viaña, soy coordinadora de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación y me da mucha alegría acompañarlos esta tarde. El tema de hoy es herramientas de la inteligencia artificial para investigadores, del análisis al impacto y al apoyo en la escritura científica. Para hablar de este tema nos acompaña un invitado internacional, Ángel Delgado Vázquez, quien nos mostrará cómo la inteligencia artificial ya está ayudando a los investigadores a analizar datos, escribir artículos, optimizar búsquedas y mucho más. Ángel es especialista en documentación e información científica con formación en humanidades en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y también en documentación por la Universidad Abierta de Cataluña. Además, tiene un máster en bibliotecas y servicio de información digital por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene más de 15 años de trayectoria, ha desarrollado e implementado programas formativos dirigidos a estudiantes de grado, máster y doctorado, así como a personal docente e investigador, centrados en el desarrollo de competencias digitales, la comunicación científica y la evaluación de la investigación. Asimismo, dirige el título de experto universitario en servicios de apoyo a la investigación, información, datos, evaluación y publicación científica, orientado a la profesionalización de quienes trabajan en el ecosistema de la información académica. También forma parte de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Acreditación Estatal de ANECA. En los últimos años, ha incorporado la inteligencia artificial generativa como línea de trabajo transversal, impartiendo charlas y seminarios sobre su aplicación en el ciclo de vida de la investigación, con especial atención a las oportunidades, limitaciones y desafíos éticos que plantea su integración en la práctica investigadora y en la comunicación científica. Actualmente se desempeña en el cargo de jefe de servicios de soporte al aprendizaje y la investigación en la biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, donde también es profesor asociado del área de biblioteconomía y documentación y coordina el máster oficial en Historia y Humanidades Digitales. Antes de empezar, los invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios de Facebook. Además, durante la sesión les compartiremos el enlace para registrar su asistencia. Recuerden que deben completar por lo menos 3 registros para poder obtener su constancia de participación. Ahora sí, muchas gracias Ángel por acompañarnos esta tarde y adelante con tu presentación. Muy bien, Jimena, muchas gracias a ti por la presentación, muchas gracias al Ministerio de Educación del Perú por la invitación a compartir este rato con vosotros, con vosotras, en esta tarde en Perú, noche ya madrugada en España, donde vamos a intentar acercaros, bueno, pues algunas de las cuestiones que son rabiosa actualidad en el panorama académico, en el panorama investigador en relación a las herramientas digitales que estamos usando en nuestro día a día. Voy a compartir con la audiencia una presentación que hemos preparado. La tenemos por aquí. A ver. Sí, si me confirmáis que se está viendo en pantalla, creo que sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a empezar por cuestiones relativamente básicas, aunque no querría yo pisarme con lo que ya han expuesto otros ponentes antes que yo. Simplemente una pequeña reflexión respecto de a qué llamamos inteligencia artificial o de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Fijaos que la gran revolución ha llegado a nuestras vidas de la mano de ChatGPT. Probablemente hasta octubre, noviembre, diciembre de 2023 habíamos tenido unas referencias muy leves, muy breves, muy lejanas a la inteligencia artificial y básicamente lo que había eran cuestiones en el imaginario colectivo, eh, casi que de películas de ciencia ficción, ¿no? De esas máquinas que van a sustituirnos a las personas, ¿no? En nuestros quehaceres diarios, que iban a evitar que trabajásemos, iban a hacer todo por nosotros de una manera súper rápida, súper eficiente y de una manera absolutamente eficaz.
de un plumazo, como digo, a partir de finales de 2023, nuestra percepción de la inteligencia artificial se transforma total y absolutamente porque llega a nuestras pantallas y a nuestras manos una herramienta con la que seguramente la mayoría de nosotros nunca soñamos. Una herramienta con la que básicamente podemos conversar, tener conversaciones, digamos, de cierto calado intelectual, y una herramienta de la que vamos a obtener respuestas relativamente satisfactorias a la mayor parte de nuestras demandas. Como digo, esa herramienta es ChatGPT, dependiendo de con quién hablemos, formulará el nombre de una manera o de otra. A mí me lo vais a escuchar de ambas formas, indistintamente. Como decimos, hablamos de ChatGPT, que es quien llega a este mercado, ¿vale? A revolucionar la manera en la que se están haciendo las cosas. ChatGPT, como me imagino que a esta altura todo el mundo ya conoce, es la herramienta de una empresa, se llama OpenAI, que realmente OpenAI no inventa nada, en el sentido de OpenAI, la gran innovación que implementa es aplicar un descubrimiento que habían hecho otros, ¿vale? Lo que hacen en OpenAI básicamente es utilizar el modelo Transformer que ya habían avanzado los ingenieros de Google hacía unos años atrás, pero que no se habían puesto manos a la obra para implementarlo en el mundo real. Bueno, pues esto es lo que hace OpenAI. Coge ese modelo Transformer, lo implementa para entrenar un gran modelo de lenguaje y para permitir el desarrollo de una herramienta que nos va a permitir interactuar con o contra, según se mire, ese gran modelo de lenguaje que es capaz de proporcionarnos, decíamos antes, respuesta a la mayor parte de nuestras demandas de una manera, y esto es muy importante, este matiz de lo que voy a decir ahora, de una manera verosímil, ¿vale? No veraz, sino verosímil. No es lo mismo, ¿vale? Esto hay que tenerlo meridianamente claro cuando trabajamos con inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que es de la que vamos a tratar preferentemente, y cuando hablamos de ChatGPT y herramientas similares, ¿vale? A mí me gusta este enfoque cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando lo hacemos en el ámbito de la investigación. Tenemos que pensar en estas herramientas como un asistente, es decir, no como alguien que va a hacer el trabajo por nosotros, sino como alguien, o más bien algo, que nos va a acompañar en nuestras tareas diarias, imprimiéndole velocidad, imprimiéndole profesionalidad en muchos casos e imprimiéndole, podríamos decir, de alguna manera un sentido un poco más homogéneo, ¿vale? Nos va a aportar también, nos va a aportar homogeneidad, nos va a permitir seguir una línea de trabajo que va a seguir unos cánones, habitualmente unos cánones que previamente hemos marcado, que van a durar todo el tiempo que nosotros deseemos. Los modelos de inteligencia artificial generativa, o los modelos en los que se basa la inteligencia artificial generativa, esto también es muy importante tenerlo en cuenta, son modelos que admiten la interacción multimodal, ¿vale? Hemos dicho hace un instante que lo que nos ofrece OpenAI, lo que nos ofrece ChatGPT, es una herramienta conversacional que nos va a permitir interactuar, ¿vale? Con la máquina, interactuar con ese gran modelo de lenguaje para ofrecernos respuestas verosímiles a las demandas que nosotros planteamos. Pero pues hay una cosa también que es súper importante, y es que esas interacciones van a poder ser mediante distintos modos de entrada de contenido. No solo va a ser contenido textual, propiamente dicho, sino que también van a poder ser entradas de contenido multimedia, ¿vale? Pasando tanto por el audio como por supuesto también por las imágenes, ¿vale? E igual que los inputs van a poder ser multimedia, los outputs también lo van a ser, ¿vale? Los productos que vamos a obtener, las respuestas que vamos a obtener de estos grandes modelos de lenguaje también van a ser multimodales, ¿vale? ChatGPT abre la veda, abre la brecha, inicia el camino, constituye la punta de un enormísimo iceberg, ¿vale? Con un impacto fortísimo
en el ámbito de la investigación y de la docencia universitaria. A partir de finales de 2023 se nos empieza a abrir la mente, se nos empieza o más bien empieza a bullir nuestra cabeza con cientos, con miles de ideas respecto de cosas que vamos a poder hacer utilizando estas herramientas. ¿Vale? Rápidamente pensamos en cómo vamos a poder imprimir velocidad, cómo vamos a poder aumentar la calidad del trabajo que hacemos, ¿vale? Invirtiendo un esfuerzo menor en cada uno de esos trabajos, lo cual nos va a permitir, pueden pensar algunos, hacer más trabajos, ¿vale? O bien mejorar la calidad de los trabajos que hacemos, ¿vale? Esto ya lo estamos viendo, esto ya lo estamos viendo. Si alguno de las personas asistentes hoy es aficionado a la bibliometría, estamos empezando a observar cómo efectivamente hay un incremento en la productividad científica, probablemente debida al uso intensivo de estas herramientas de inteligencia artificial generativa, pero no solo en la productividad científica, sino realmente en toda la producción investigadora más allá de lo que efectivamente acaba siendo publicado. Esto es maravilloso porque probablemente estemos a las puertas de un acelerador de la investigación científica como hace décadas, por no decir como hace siglos que no vemos, ¿vale? Cuyos efectos todavía son un poco difíciles de medir, ¿vale? Aunque ya empiezan a evidenciarse. Del otro lado, tenemos, lamentablemente, el lado menos bonito, ¿vale? De la cuestión, o el lado, desde luego, menos plausible de la cuestión, que es que estamos viendo ya cómo determinadas personas, determinados roles y en determinados contextos, algunos están pensando en cómo utilizar este tipo de herramientas para hacer menos, para parecer que hacen más o para directamente llevar a cabo trabajos con clara raíz fraudulenta, ¿vale? Esto es otra de las cosas que nos estamos ya encontrando, de las que también hay numerosísimas evidencias y a la que de momento difícilmente le vamos a poder poner coto si seguimos pensando en mirar los productos intelectuales como lo estamos haciendo hasta el momento, en evaluar los productos intelectuales como lo estamos haciendo hasta la fecha. Distintas organizaciones de ámbito nacional y supranacional se están preocupando de cómo está afectando, de cuál está siendo el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y de la investigación. Aquí traigo solo unas pocas guías que creo que pueden ser de lectura interesante para quienes asistían a la charla de hoy. Unas directrices de la Comisión Europea sobre el uso de la IA y los datos en educación y la formación de los educadores. Otra sobre inteligencia artificial en el ámbito educativo del INTEF, del Instituto Nacional Español, sobre tecnología educativa. Y finalmente, la guía para el uso de la IA generativa en educación e investigación de la UNESCO. Creo que son tres documentos interesantes a tener en cuenta para todas aquellas personas que nos estamos enfrentando al uso diario de estas herramientas en nuestras labores, ¿no? En nuestros quehaceres profesionales. La charla de hoy iba encaminada precisamente a cómo cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en los procesos de investigación. Y a mí me gusta siempre traer esta infografía, esta diapositiva, para hacer una reflexión. Esto es uno de los productos visuales de un proyecto de investigación del año 2015 de un par de bibliotecarios holandeses, Kramer y Bosman, un proyecto de investigación en el que condujeron una encuesta a la que respondieron miles de investigadores de todo el mundo respecto de qué herramientas digitales utilizaban ya en el año 2015, fijaos, han pasado ya 10 años, en las distintas fases del ciclo de vida de la investigación. Han pasado 10 años, que en lo digital 10 años es un mundo. Ya sabéis que el mundo digital va muy, muy rápido, rapidísimo. Vuelvo a nombrar ChatGPT.
lleva con nosotros un rato y parece que lleva toda la vida con nosotros. Pues eso ocurre eso ocurre con lo digital. En 2015 nos estamos preguntando si realmente los investigadores estaban utilizando herramientas digitales en sus procesos de investigación y cuáles estaban utilizando. La respuesta fue que sí, que efectivamente se estaba utilizando de manera ya más o menos profusa, y la respuesta fue también una amalgama, una multiplicidad de herramientas utilizadas en cada una de las distintas fases del ciclo de vida de investigación. 10 años después, algunas de estas herramientas aún perviven, otras muchas han muerto, es decir, ya no se utilizan, directamente han cerrado sus puertas o son de uso mínimo, y han surgido otras muchas nuevas que desde luego no están aquí presentes porque en aquel tiempo ni siquiera existían, ni siquiera pensábamos que pudiesen existir. Con este gráfico, con esta infografía, yo siempre traigo la misma reflexión. Al final, cuando hablamos de investigación y cuando hablamos de la forma de hacer investigación, lo que persisten, lo que perviven, son las funciones y no las herramientas, ¿vale? Esto es muy importante tomarlo en consideración porque esto va a formar parte de la vida de los investigadores digitales. Vosotros, vosotras, lo sois, independientemente de que os tilden o no como nativos digitales por la fecha de nacimiento. Yo además soy de los que piensa que los nativos digitales no existen como tales, mucho menos los migrantes digitales, ¿vale? Lo que sí que existen son personas como nosotros, como nosotras, a los que nos ha tocado vivir un momento maravilloso en el que el desarrollo tecnológico nos va a permitir hacer mucha más investigación y hacer investigación de mucha más calidad. En ese contexto, como digo, lo que nos ha tocado es aprender constantemente, no solo en el modo en el que se hace la investigación, sino también en el uso de las herramientas que nos van a facilitar esas tareas de investigación. Aprender las características básicas de uso de cada una de las herramientas, pero no las funciones. Insisto, las funciones persisten, perduran, perviven, van a estar ahí siempre acompañándonos. Bien, dicho esto, parece que hasta que no llegó ChatGPT no existe la inteligencia artificial. Y yo debo decir que en el caso de la investigación esto no es verdad. En investigación ya estábamos utilizando herramientas que utilizaban la inteligencia artificial para hacernos la vida más fácil. Probablemente alguno de vosotros, alguna de vosotras, antes de la llegada de ChatGPT, ya conocía Scite. Scite es una herramienta que utiliza precisamente inteligencia artificial para analizar artículos, trabajos científicos, para encontrar no solo las citas y el lugar de la cita, la sección del artículo en la que se hace la cita, sino que también hacían ya de una manera muy temprana análisis de sentimientos para tratar de calificar el sentido de la cita. Si la cita era positiva hacia el paper, hacia el trabajo citado, si era negativa en el sentido de que estaba contrastando a ese trabajo que citaba, o si simplemente era neutra. Probablemente alguno de los presentes conocía Scholarship. Scholarship es una herramienta que básicamente lo que hace es sintetizar los artículos científicos, ofreciéndolos diversos tipos de síntesis distintas, mediante highlights, mediante resúmenes, mediante síntesis extendidas, etcétera, facilitándonos la tarea de lectura de los trabajos que potencialmente podrían formar parte de una revisión de literatura. Probablemente muchos de vosotros, de vosotras, hayáis utilizado traductores automáticos, por ejemplo DeepL, ¿vale? Una herramienta que ya utilizaba inteligencia artificial, ¿vale? O herramientas de ayuda a la escritura o complementos del procesador de texto de ayuda a la escritura como Writeful o Grammarly, que también existían ya antes de la llegada de ChatGPT, ¿vale? No necesariamente antes de la llegada de OpenAI, pero es que OpenAI ni siquiera sabíamos que existía. Bien. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, vamos a distinguir, aunque a veces se van a mezclar,
las herramientas generalistas de las herramientas específicas, ¿vale? Tanto unas como otras, o la inmensa mayoría de unas y otras, están basadas en los mismos grandes modelos de lenguaje, ¿vale? Lo único que lo utilizan con un sentido o con funcionalidades diferentes. A día de hoy, algunos de los grandes modelos de lenguaje que existen son estos que estáis viendo en pantalla, los de OpenAI, ¿no? Los GPT, GPT-4, GPT-4.5, GPT Turbo, GPT-O, etcétera, etcétera. Los de Google, ¿no? Los Gemini, las distintas versiones de Gemini, Claude, de Anthropic, de la empresa Anthropic, Mixtral, o el Grok, ¿no? Por ejemplo, que utilizan en X, ¿no? En el antiguo Twitter. Falta en esa tabla uno de los pocos grandes modelos de lenguaje abiertos, que es Llama, ¿vale? Llama, que además a este se le ha dado cierto bombo en fechas relativamente recientes con la llegada de DeepSeek, ¿vale? DeepSeek, la herramienta de inteligencia artificial que llegaba desde China y que causaba un gran revuelo porque conseguía hacer lo mismo o más que ya hacía ChatGPT, pero con una utilización de recursos muy inferior, ¿vale? Uno de los grandes temas de debate respecto al uso de la inteligencia artificial generativa es el consumo de recursos que hace, sobre todo por las grandes necesidades de computación. Bueno, pues llegan estos de DeepSeek utilizando un modelo abierto que llama, con licencia abierta, y consiguen hacerlo, decían los expertos, que con la cuarta parte de los recursos necesarios. Pues bien, esos mismos grandes modelos de lenguaje, de manera individual o de manera combinada, son los mismos que utilizan también las herramientas de inteligencia artificial que vamos a utilizar específicamente en investigación. Algo en lo que pretendo no pararme mucho, sobre todo porque vamos en estos webinars vamos un poco ajustados de tiempo en la cuestión de cómo usar, ¿no?, la inteligencia artificial. Fijaos, hemos hablado de que estamos ante herramientas conversacionales a las que tenemos que interpelar para obtener resultados verosímiles. ¿Cómo se lleva a cabo esa interpelación? Cuando se trata de interpelación textual, ¿vale?, dentro de esa multimodalidad a la que hacíamos alusión hace un rato, lo que vamos a utilizar son los llamados prompts, ¿vale? ¿Qué son los prompts? Pues son esos inputs textuales en los que vamos a, básicamente, dar información de contexto, o al menos esa es la recomendación, dar una serie de instrucciones, ¿vale?, y solicitar unos resultados, ¿vale? A eso es lo que actualmente se conoce como ingeniería de prompts. Algunos consejos muy básicos, pues ser claro y específico, ¿vale? Normalmente las instrucciones generalistas llevan a la frustración o llevan a que el modelo se pierda y nos ofrezca resultados que no son los que estamos esperando. Definir un contexto adecuado, ¿vale? Es decir, esta es una máxima cuando se trabaja con modelos con herramientas, perdón, de inteligencia artificial generativa, establecer el contexto digamos, de la manera más exhaustiva posible, ¿vale? Para que la respuesta también sea lo más cercana, ¿no?, a la necesidad, ¿no?, lo más que se pueda. Indicar el formato de respuesta, tanto en el tono como en la forma de expresión, el tamaño, ¿vale? Incluso el formato, ¿vale? Utilizar ejemplos cuando sea necesario, pues quiero que exactamente, ¿no?, esto se parezca a este ejemplo que te doy, ¿vale? Otra de las máximas, otro de los consejos habituales, descomponer las tareas complejas en distintas instrucciones dentro incluso del mismo prompt. No hay por qué escribir distintos prompts en el mismo prompt, descomponer, ¿vale?, una tarea que sea, digamos, complicada, que sea larga, en pequeños pasos, ¿vale? Especificar la audiencia, ¿vale?, o el tono de la propia respuesta, utilizar restricciones o instrucciones respecto del contenido o del estilo. Y una cosa también muy interesante que hemos descubierto conforme íbamos adquiriendo experiencia en el tratamiento de esta herramienta de inteligencia artificial generativa, que era la iteración, ¿vale? A veces pensamos
o percibimos que la herramienta se ha perdido, que empieza a desvariar, que empieza a contarnos cosas que nosotros no le hemos pedido, que entra en bucle, ¿vale? Fijaos, por la propia conformación tecnológica de estas herramientas, que aprenden no solo de la gran base de datos, de la gran base de conocimiento que han adquirido y que siguen adquiriendo, sino que también aprenden de la interacción con nosotros, con las personas, ¿vale? Pues a veces hay que acudir a la iteración para reconducir la conversación, ¿vale? Para reconducir el proceso de manera que seamos capaces finalmente de obtener la respuesta que estamos buscando, ¿vale? Se le pueden pedir, se le piden de hecho a veces comparaciones, analogías, ¿vale? Para entender mejor las cosas, se le pueden indicar el propósito de los prompts, ¿vale? Todo eso se puede hacer, como digo, cuando tratamos con una de estas herramientas de inteligencia artificial generativa, sobre todo cuando tratamos con aquellas, digamos, que son de corte o de modo generalista, ¿vale? Y es con estas, ¿no? Con las generalistas, con las que llega la primera posibilidad de iniciarse en el ciclo de vida de la investigación científica. Habitualmente, la investigación se inicia aquí, en el momento de la planificación de proyectos, ¿vale? En la generación de ideas y en el diseño de estudios. Y aquí donde estas herramientas pueden comenzar a ayudarnos. ¿Cómo nos ayudan? Pues enfrentando el reto, siempre complicado, del folio en blanco. Sabemos que queremos investigar, estamos especializados en un ámbito, en una materia, en determinada línea de investigación, pero ocurre con frecuencia que las ideas se agotan, ¿vale? Aunque no paramos de darle vuelta siempre al mismo tema, al mismo asunto, y no sabemos cómo salir de él. Pues bien, aquí vamos a encontrar la primera, digamos, el primer escenario en el que estas herramientas van a convertirse en nuestro asistente, van a convertirse en nuestro aliado. Esto lo hacen muy bien. Podemos generar un prompt más o menos extenso, contextualizando la situación, contextualizando el tema en el que queremos trabajar, la línea de investigación en la que estamos inmersos, nuestra experiencia previa y hacia dónde queremos ir. Y preguntarle a cualquiera de estas herramientas, he puesto el logotipo de ChatGPT, pero ya sabéis que con el tiempo han ido saliendo numerosos competidores que funcionan igual de bien, incluso mejor que ChatGPT. Podemos hablar de Gemini, podemos hablar hablamos antes de Claude, hay otras muchas, a las que podemos pedirles directamente que hagan eso por nosotros, que rompan la barrera, ¿no? Del folio en blanco y que puedan aportarnos esas primeras ideas de investigación, ¿vale? Incluso que puedan ayudarnos con la redacción del proyecto de investigación. Y cuando digo proyecto de investigación me estoy refiriendo a cualquier tipo no tiene que ser necesariamente un proyecto de investigación en equipo para enfrentar una convocatoria nacional o internacional. Un proyecto de investigación puede ser perfectamente una tesis doctoral, incluso una tesis de máster, ¿vale? Y eso nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar desde el punto de vista temático, nos pueden ayudar desde el punto de vista de las distintas fases que habría que cubrir, incluso nos pueden ayudar desde el punto de vista metodológico, de hecho lo hacen, nos pueden dar ideas respecto de con qué metodología vamos a poder enfrentar las temáticas que finalmente deseemos, ¿no? deseemos investigar, ¿vale? Pueden incluso, y con esto vamos a la segunda parte, ofrecernos alguna bibliografía básica, ¿vale? Mi consejo a este respecto es que si estamos utilizando herramientas generalistas, ¿vale? No le hagamos mucho caso a esa bibliografía, porque pueden ocurrir dos cosas. Bueno, hay una que ocurre seguro, es que esa bibliografía es sesgada, ¿vale? ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tienen las herramientas generalistas es que no tienen acceso a las grandes bases de datos bibliográficas, a las grandes bases de datos científicas. Tienen acceso a aquello, mayormente a aquello que está en abierto, ¿no? O en modo gratuito en Internet, con lo cual el sesgo es importantísimo. Y la otra cosa que suele ocurrir, o que puede ocurrir, con ChatGPT esto ocurre muchísimo, es que se inventan la bibliografía, ¿vale? Se inventan estudios que no existen. Esto lo hacen desde sus inicios y continúan haciéndolo, ¿vale?
Si lo que queremos es descubrir literatura científica relacionada con un tema concreto, ¿vale? Yo os recomiendo, si vamos a utilizar herramientas generalistas, yo lo que recomiendo es que las utilicéis para que os ayuden a formular las ecuaciones de búsqueda que luego podrás utilizar en las bases de datos bibliográficas tradicionales, el tipo que sea, ¿vale? Multidisciplinares, especializadas, desde tipo Web of Science, Scopus, o portales de revista tipo Redalytics, tipo Cielo, etcétera, ¿vale? Dialnet, cualquiera, ¿vale? Que os ayuden a formular la ecuación de búsqueda. Eso sí lo hacen relativamente bien, ¿vale? Ahora bien, si lo que queremos es utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer la búsqueda de literatura y su análisis, ¿vale? Pues aquí tenéis unas cuantas que os van a ayudar, ¿vale? La mayor parte de estas herramientas, en lo que tiene que ver con la búsqueda, funcionan contra bases de datos académicas, principalmente contra bases de datos académicas abiertas, como son OpenAlex, ¿vale? Que no sé si conocéis, es una base de datos de literatura científica multidisciplinar de un tamaño bastante considerable, quizás de las más grandes que hay ahora mismo a nivel global, ¿vale? Pues esa es una de las que están, de las que están utilizando, ¿vale? Con lo cual vamos a conseguir un nivel de exhaustividad bastante importante, más allá de los sesgos que a veces efectivamente tienen las bases de datos comerciales y las bases de datos anglosajonas, ¿vale? Eso lo vamos a estar ganando. Otra de las que usan con muchísima profusión, con muchísima frecuencia, es Semantic Scholar, ¿vale? Semantic Scholar, que también es una base de datos abierta, ¿vale? Y también con un nivel de exhaustividad importante, ¿vale? Cualquiera de estas, Perplexity, por ejemplo, se puede utilizar perfectamente. Si es Space también se podría utilizar, ¿vale? Y además, algunas de estas herramientas incluso nos van a ayudar en el análisis de esa literatura, no solo para localizarla, sino también para analizarla, ¿vale? En el caso de Scholarship, el caso de Elifit, por ejemplo, nos puede ayudar a construir revisiones de literatura con un carácter relativamente profundo, ¿vale? Es una recomendación que os hago. Otra cosa que está ocurriendo es que las bases de datos de la industria de la información científica se están moviendo también hacia la inteligencia artificial. En los últimos meses nos están haciendo llegar su oferta comercial respecto de desarrollo, ¿no?, de búsqueda basada en inteligencia artificial. Bueno, nos ha pasado con Elsevier, nos ha pasado con Clarivate. Realmente la primera que inició el camino en esto, lo hizo mucho antes de que llegara ChatGPT, fue Gestor, ¿vale? Gestor ya tiene una herramienta de búsqueda de literatura científica basada en inteligencia artificial. Básicamente lo que habitualmente suelen hacer es transformar las necesidades de información expresadas en un párrafo más o menos largo, transformarlo en una ecuación de búsqueda compleja y llevar a cabo una búsqueda como las que se han hecho siempre, ¿vale? Una búsqueda por presencia de palabras, tanto en los metadatos de los distintos registros como también en el texto completo de los documentos, ¿vale? La otra cosa en la que seguro que nos va a poder apoyar, perdón, las herramientas de inteligencia artificial es el procesamiento de datos. Veréis, normalmente con los datos tenemos tareas relacionadas con la limpieza, el análisis y la visualización. En este sentido, podemos utilizar tanto herramientas generalistas, vuelvo de nuevo a mencionar a ChatGPT, pero también Claude y otras, ¿vale? Nos van a poder ayudar de manera directa, es decir, perfectamente se le pueden subir datasets y nos van a ayudar con esa limpieza, incluso con ese análisis. Hemos hecho, por ejemplo, algunos experimentos, ¿no?, pidiendo a la ChatGPT que nos indicara cuáles eran las pruebas estadísticas más adecuadas para un determinado conjunto de datos, ¿no? Que nos hiciera un primer análisis exploratorio a partir de un conjunto de datos que subíamos. Eso lo hacen, ¿vale? Con eso hay una cuestión que tenéis que tener siempre en mente. Las herramientas de inteligencia artificial, cuando se utilizan en su modo gratuito e incluso cuando se utilizan en su modo de pago, algunas de ellas, no se hacen responsables del todo de a dónde van a ir los datos y quién va a poder acceder a los datos y si el modelo se va a estar entrenando con esos datos.
Esto es importante, sobre todo lo que tiene que ver con los datos de las personas, con los datos personales, ¿vale? Probablemente, si metemos ficheros con datos de personas, vamos a estar infringiendo alguna norma sobre la protección de datos personales, ¿vale? Seguramente vamos a estar haciendo algún tipo de infracción contra la intimidad de las personas que han cedido sus datos para la investigación. Yo os pido, os aconsejo que tengáis muchísimo cuidado con esta cuestión, ¿vale? Entonces, como digo, se les puede pedir que procesen los datos directamente o se les puede pedir que nos ayuden a generar código para herramientas que hagan ese procesamiento de datos. Ese procesamiento, ese análisis o esa visualización de los datos, ¿no? Por ejemplo, si estáis acostumbrado a trabajar con Python o con R, ¿vale? Pues a esta herramienta, Cloud, a ChatGPT, etcétera, se les puede pedir directamente el código, ¿vale? Para procesar, bueno, digo R o Python, realmente se puede pedir incluso para Excel, ¿vale? O para Google Sheets, ¿vale? Se puede pedir directamente el código para generar una macro o la fórmula para calcular, en fin, alguna operación, algunas columnas, etcétera, ¿vale? Entonces eso, desde luego, también acelera mucho todo ese trabajo de limpieza y de análisis de los datos. Hay herramientas específicas que hacen esto también, tanto para datos cuantitativos como para cualitativos, ¿vale? Glurious, por ejemplo, o Atlas-T para el caso de lo cualitativo. Algunas de estas Atlas-T, por ejemplo, eran una herramienta que ya existía dentro de la inteligencia artificial, pero que ahora incorpora posibilidades de inteligencia artificial para mejorar el desempeño, ¿vale? Yo os animo a que las exploréis y a que empecéis a sacarle partido incluso a algunas de estas y empiezan a hacer algunas visualizaciones, ¿vale? Algunas visualizaciones. En lo que tiene que ver con la escritura de textos, de nuevo nos encontramos ante la tesitura de utilizar herramientas generalistas o genéricas o herramientas especializadas, ¿vale? Aquí nos encontramos en dos escenarios. En el escenario más habitual, ¿no? Más aconsejable, que yo ya sé lo que quiero escribir, yo además ya tengo los datos sobre los que quiero escribir y simple y llanamente le pido a la herramienta que me apoye en esa escritura o que me corrija la escritura, ¿vale? Sería el caso, por ejemplo, de uso de Genio, de PaperPal, ¿no? Tal. En el otro escenario, a veces lo que nos encontramos es que lo que queremos que directamente se genere el texto de la nada, ¿vale? ¿Cómo llamarlo? Como como enfrentar ese reto del folio en blanco al que hacíamos alusión antes, pero de manera extendida, ¿no? O de manera con un uso en algunas veces, en algunos escenarios puede rayar ¿cómo decirlo? Puede rayar lo poco recomendable, ¿no? Por decirlo de una manera suave. Y desde luego no es el escenario que más me gusta, pero luego tampoco es el uso que os recomiendo. Y sin embargo, es verdad que se puede hacer. Es decir, esta herramienta puede generar texto de la nada, es decir, escriben un texto sobre tal cosa y no lo van a escribir. Otra cosa es que el texto sea correcto. Otra cosa es que el texto, desde el punto de vista científico, esté bien escrito, ¿vale? Es decir, esté apoyándose en descubrimientos previos, ¿vale? Y otra cosa es que eso sea lícito y ético, ¿vale? Que desde luego también podemos discutir. En lo que sí que podemos utilizar estas herramientas, como digo, es en desarrollar las ideas que previamente nosotros ya hemos concebido a partir de la información y los datos de los que ya disponemos, e incluso no solo ir generando ese texto, sino también ir limando, ir teniendo las distintas versiones y mejorando las distintas versiones conforme vamos avanzando en nuestra tarea. Funcionan, cada uno tiene un funcionamiento un poco diferente, porque realmente también tienen funcionalidades un poco distintas. Ya ChatGPT no tiene el mismo funcionamiento que Google Notebook LM, por ejemplo, ¿no? O no tiene el mismo funcionamiento que PaperPal. Y digo, tienen ciertas variaciones que resulta interesante analizar y a las que resulta interesante prestarles atención.
Respecto de la representación de los datos o datos que analizamos anteriormente, pues también hay algunas herramientas que pueden utilizarnos, ¿no? Perdón, que pueden ayudarnos a obtener visualizaciones de datos avanzados de una manera relativamente sencilla, relativamente sencilla. Estos son solo algunas de esas herramientas. Existen muchas, variadas. De hecho, uno de los problemas que tenemos bendito problema que tenemos con la inteligencia artificial, es que todos los días sale alguna herramienta nueva. Y además una herramienta nueva que promete hacer cosas que todas las anteriores no hacían. No solo lo promete, sino que de hecho muchas veces lo consigue, ¿vale? Por eso digo también que cuidado con esto de aferrarse, ¿vale?, a una herramienta concreta o decir yo de esta no salgo, porque seguramente estaremos perdiendo potencialidades, ¿vale? Con el trabajo escrito llega el momento de querer publicarlo, querer comunicarlo al resto de la comunidad científica, al resto de la comunidad investigadora. También tenemos herramientas que nos van a ayudar, basadas en inteligencia artificial, herramientas que nos van a ayudar a localizar la revista más indicada, la revista más adecuada, teniendo en cuenta el scope de la revista y la temática del artículo. En esto, los de Enago vuelven a ser pioneros, ¿vale? Enago, yo recuerdo hace muchos años ya, que sacaron el primer Journal Finder, cuando nadie lo tenía. Luego ya llegaron las editoriales con sus propios Journal Finder, ¿no? Llegó Elsevier y llegó Clarivate y Springer y Taylor and Francis Wiley y todo el mundo con su Journal Finder. Esto ya lo tenían hacía mucho más tiempo y ahora de nuevo son pioneros en utilizar inteligencia artificial, ¿vale?, para tratar de localizar la revista más adecuada. No son los únicos, ¿vale? Estos de Editage también tienen su Journal Finder basado en inteligencia artificial. Bueno, no sabemos hasta qué punto, pero eso al menos es lo que promete, ¿vale? Con el paper publicado, la siguiente fase en el ciclo de vida científico es la de la diseminación. ¿Y aquí cómo pueden ayudarnos las herramientas de inteligencia artificial? Pues fijaos, yo lo utilizo de dos maneras. La utilizo para generar contenido a partir del trabajo publicado, pero contenido adecuado a diferentes audiencias en distintos formatos para diseminar a través de diferentes canales, ¿vale? En este sentido, le digo que me prepare desde resúmenes de prensa, notas de prensa, artículos divulgativos, noticias. Le pido que me preparen hilos para Twitter, para X, entradas para Facebook, post para LinkedIn, ¿vale? Son mensajes de correo electrónico a listas de distribución, ¿vale? Entonces se hace constantemente. Imágenes, infografías y también podcast. Una de las cosas por las que conocimos NotebookLM y por lo que empezamos a utilizarlo fue precisamente por la capacidad que tiene de producir, ¿no? De producir ficheros de audio, archivos de audio, con conversaciones respecto de los trabajos científicos, los papers que le subimos a la herramienta, ¿vale? Luego estos podcasts, bueno, se pueden subir a cualquier lugar para ser comunicados, ¿no?, y para que sean consumidos por diferentes audiencias, dependiendo también del tono que le demos o del sentido que nosotros queramos darle. La última fase del ciclo de vida de la investigación, del ciclo de vida de la investigación digital, ¿no?, tal como lo definen, esa infografía no la traje hoy, tal como lo definían en una infografía de la Universidad Central de Florida, que a mí me gusta mucho. Ellos hablan del ciclo de vida de investigación digital del siglo XXI, así es como lo nombran, pues la fase de evaluación, ¿vale? Estamos viendo cómo cada vez más la inteligencia artificial se está utilizando también en evaluación académica, en evaluación científica, desde la emisión de informes de evaluación en procesos de peer review, ¿vale?, que están puestos en tela de juicio, están puestos en entredicho. Fijaos, hoy mismo hemos conocido la noticia, se hacía eco de ella la gente de Retraction Watch, de cómo se ha descubierto que ciertos investigadores estaban incluyendo como texto oculto prompts
dirigidos directamente a la inteligencia artificial que algunas revistas o con los evaluadores de algunas revistas estaban utilizando para hacer los informes de peer review. Mal por uno, mal por otros. Mal por los que intentan engañar a quien hace el informe de peer review, mal por quien hace la peer review utilizando la inteligencia artificial sin otro apoyo, es decir, sin poner nada de su parte, ¿no? Esa, digamos que es la máxima de la utilización de la inteligencia artificial en el ciclo de vida de investigación. Yo decía antes, lo definimos al principio, que es un asistente de investigación, pero no en ningún caso un sustitutivo del investigador o de la investigadora. Para cualquier labor, cualquier tarea que lleve a cabo la inteligencia artificial debe ser siempre supervisada. Pues bien, continuando en el ámbito de la evaluación, esta captura de pantalla también es de una entrada de hoy del blog de LSE, ¿vale? Que firma Liz Gatt y Nick Jennings, Liz Gatt, no sé si la conocéis, bueno, ha sido presidenta, ¿no? de chair de COAR hasta hace relativamente poco tiempo, ahora es la vicepresidenta y una persona que sabe muchísimo de evaluación científica, viene a poner un poco el acento en esto mismo que estoy diciendo, ¿no? Que se están empezando a hacer pruebas de cómo se puede utilizar inteligencia artificial en la evaluación científica, más allá del peer review, no estamos hablando ya de evaluación curricular, ¿no? Etcétera. Que las pruebas ahora mismo lo que nos están diciendo es que a la inteligencia artificial no se la puede dejar sola, no se la puede dejar suelta, ¿vale? Nos pueden ayudar en la actividad. Sí, gracias. Nos pueden ayudar a nosotros como investigadores, como investigadoras, en la redacción de nuestros indicios de visibilidad, de impacto, a defender la calidad de nuestras actividades investigadoras, etcétera, etcétera. Pueden ayudar en procesos evaluativos, permitiendo descubrir determinados contextos, permitiendo poner énfasis en determinados indicadores que ayuden a una mejor evaluación, pero desde luego en ningún caso pueden sustituir la evaluación por pares. Bien, finalizando, decíamos que estamos en un mundo en constante movimiento. Y aquí dejo uno de los también múltiples directorios que hay de herramientas de inteligencia artificial que tratan de recoger, sin conseguirlo, los avances que se van produciendo cada día en este ecosistema, que como digo, no para de crecer. Es muy difícil estar al día. Yo no conozco, de hecho, a nadie que esté al día, ¿vale? Otra cosa, como highlight ya en la conclusión de la charla. Prestar atención a esta nueva generación de herramientas de inteligencia artificial, o más bien de herramientas de inteligencia artificial, de capacidades de las herramientas de inteligencia artificial, de Deep Research. ¿Vale? Esto supera todo lo que habíamos visto hasta hace unos meses respecto a la generación de contenido. Esto promete, ¿vale?, llevar a cabo investigación en profundidad con búsqueda compleja en múltiples fuentes y con redacción de textos, ¿vale?, de manera razonada. ¿Vale? Es una capacidad que están desarrollando, como digo, distintas herramientas, tanto de pago como gratuitas. Esta no la perdáis de vista, Store. Una herramienta, si la memoria no me falla, de la Universidad de Harvard, de los investigadores de Harvard, que es súper interesante también, que permite hacer esa deep research. Finalizo poniendo el énfasis en esto, ¿vale? Vamos a necesitar alfabetizarnos en inteligencia artificial, no tanto en el conocimiento de las herramientas que existen, sino sobre todo en el modo en que podemos utilizar esas herramientas existentes para mejorar la manera, la forma en la que hacemos investigación. Además, esta alfabetización, como parte de la competencia, ¿vale?, como una de las competencias incluidas en esta alfabetización, va la del aprendizaje continuo. ¿Vale? Aprendizaje continuo. Nos ha tocado vivir esto, ¿vale? Nos ha tocado estar siempre pendiente de qué va ocurriendo y nos ha tocado estar siempre a la última sobre las herramientas que se ponen a nuestra disposición. Finalizo ya con un alegato en favor de mis colegas, mis compañeros y compañeras que trabajan en las bibliotecas universitarias y los servicios de apoyo en investigación, simplemente poniendo de manifiesto que ellos también se están formando y lo están haciendo para apoyar vuestras tareas investigadoras.
con el ruego de que acudáis a ellos cuando tengáis dudas, preguntas o cuestiones relacionadas con herramientas relacionadas no solo con la inteligencia artificial, sino con cualquier proceso investigador. Y ya les digo, o ya os digo, en ellos seguramente vais a encontrar el profesional en el que apoyaros y el profesional que os puede ayudar en todas estas tareas. Nosotros llevamos años formando profesionales para que sean capaces de hacerlo y me consta que cada vez más estamos ofreciendo un nivel altísimo en el apoyo a los investigadores, a las investigadoras y en las tareas que debéis desempeñar cada día. Finaliza aquí mi charla y ahora, si os parece, quedo disponible para vuestras preguntas, para abrir el debate sobre el tema que decidáis. Ángel, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y por explicarnos de una forma tan clara cómo la inteligencia artificial puede potenciar la investigación. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que han surgido en el chat de Facebook y también algunas conversaciones que han tenido las personas que nos están viendo ahora. Y una de las reflexiones parten acerca de, nos hablabas de estos aplicativos gratuitos, ¿no? Y de que hay que tener mucho cuidado porque algunas veces se inventan las fuentes o se inventan algunas cosas. ¿Qué consejo nos darías acá respecto al uso de estas herramientas generativas, ¿no? Sí, de lo que hablamos básicamente de buscar literatura científica, yo desde luego me iría a herramientas especializadas. De ahí de esas que mostramos en pantalla anteriormente, hay una que me gusta mucho, se llama Perplexity. Desde luego lo hace bastante mejor. Tiene un mejor rendimiento, desde luego, que el resto de herramientas generalistas. De hecho, permite, la interfaz de búsqueda de Perplexity, permite seleccionar el tipo de fuentes en las que buscar y permite, desde luego, seleccionar las fuentes académicas. Ahí llevamos mucho ganado. Yo, en cualquier caso, siempre os recomiendo comprobar que efectivamente esas referencias que nos están dando existen. ¿Vale? Normalmente van a venir acompañados de una URL, de un DOI, y la comprobación es relativamente sencilla, se tarda muy poco tiempo. Entonces, es lo que os recomiendo, que comprobéis que efectivamente la referencia existe, el documento existe. Perfecto. Hablabas sobre el papel en blanco, ¿no? Y cómo es el punto de partida de una investigación. Y también pasa mucho en países como Perú y de Latinoamérica que todo lo que es la inteligencia artificial es algo relativamente nuevo comparado con España, con países de Europa. ¿Qué herramientas recomendarías a un investigador que recién comienza a explorar estas tecnologías o que más allá de ChatGPT o alguna otra, no conoce más, ¿no? Que ahora está viendo todas las potencialidades que tiene y no sabe por dónde comenzar? Ya, si hablamos de investigación, desde luego, hombre, la cuestión es que los generalistas, bien llevados, hacen muy bien las cosas, ¿vale? Y con ciertas precauciones y teniendo cierto manejo, hacen bastante bien las cosas. Si uno no quiere complicarse demasiado la vida, ¿vale? Entonces, en este sentido, lo mejor será utilizar algún tipo de herramienta específica dependiendo de la fase de la tarea de investigación en la que se encuentre. Desde luego, si lo que quiere es iniciar una investigación y romper, ¿no? O solventar ese reto del folio en blanco, pues cosas como, por ejemplo, esa Perplexity que nombramos, o Consensus, por ejemplo. Consensus es una herramienta que también funciona muy bien, les puede perfectamente servir, ¿vale? Site también le puede servir para, como digo, para arrancar, ¿vale? Ya dependiendo un poco de lo que quiera, pues puede virar hacia una o hacia otra. Y acá también, hablando de inteligencia artificial, creo que es importante hablar también de la ética, ¿no? Y de lo que mencionabas respecto a lo que también, al uso que muchas personas le dan a esas herramientas. ¿Cuál crees que es esa línea tan delgada que puede existir entre la investigación que uno realiza y el apoyo que tiene, ¿no? Que al comienzo de tu exposición muy bien decías que debemos tomar a la IA como un asistente más, ¿no? Que haga el trabajo por nosotros. ¿Qué línea o cómo crees, cuál sería esa línea entre el trabajo que uno desarrolla como investigador y la ética que debe tener para poder presentar una publicación, para poder decir que es 100% auténtica? Claro. Básicamente la originalidad. Es decir,
al final, muchas veces lo que estamos utilizando, y con esto hay un gran debate, sobre todo en los países no angloparlantes, ¿vale? Muchas veces lo que estamos haciendo es utilizar la herramienta para que nos apoye la escritura. Es decir, las ideas ya están en la cabeza, muchas veces incluso sobre el papel. Lo que estamos utilizando es la herramienta para ayudarles a dar forma a esas ideas, ¿vale? Yo mismo lo hago a veces, ¿no? Cuando necesito escribir un texto sobre alguna cuestión, yo ya sé lo que quiero escribir, pero me quiero ahorrar el tiempo de escribir de algún modo, ¿no? Me quiero ahorrar la estructuración del texto. Entonces ya le pido un primer draft, un primer borrador a la herramienta que yo mismo luego voy moldeando, voy modulando y voy adaptando a lo que realmente quiero, pero me ahorro esa primera escritura. A veces para eso, para lo que podemos utilizarlo. Entonces, yo en esto, en principio, no le veo ningún tipo de problema al uso de la herramienta artificial, perdón, de la herramienta de inteligencia artificial, siempre y cuando estemos actuando siempre bajo nuestra supervisión, ¿vale? Que nosotros mismos nos hagamos responsables del contenido que ahí aparece, ¿vale? Eso es súper importante. Ya digo, otro de los usos que estamos haciendo con mucha frecuencia de inteligencia artificial, sobre todo en países no angloparlantes, es de la traducción. Llevamos cientos de miles de dólares gastados en traductores, ¿vale? Para poder publicar en revistas internacionales entendiendo estas por la revista de lengua inglesa, ¿vale? Que ahora, por suerte, lo van a hacer necesario. ¿Por qué? Porque estas herramientas nos van a traducir los textos al inglés que le digamos y al estilo que le digamos. Sin embargo, por hacer esto nos están acusando de una mala praxis. Ahí no hay ninguna mala praxis, no la hay directamente. Es decir, porque son a veces los mismos traductores los que están utilizando las herramientas para llevar a cabo la automatización de las traducciones que luego nos venden, aplicando, por supuesto, su juicio experto, ¿no? Para mejorar esas traducciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, que quizás nosotros podemos hacer eso mismo con un cierto conocimiento de lengua inglesa. ¿Es un contenido generado por IA? Sí, lo es, pero a partir de un texto que es nuestro, ¿vale? Con lo cual ya no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Te invito a dar algunas palabras de cierre para terminar con el webinar del día de hoy, no sin antes agradecerte por compartir con nosotros toda tu experiencia. Sabemos que en España estás de madrugada, así que el doble de agradecimiento de parte del Ministerio de Educación y de todos los participantes el día de hoy por tu presencia en este webinar. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, a vosotras, a ti, Jimena, por la presentación y por conducir el seminario, y el Ministerio de Educación del Perú también por la amable invitación. Espero que os haya servido, que os sirva y que sea al menos un punto de arranque para aquellos que lo necesiten, y nada, que podáis profundizar ya por vuestros propios medios en este nuevo mundo que se nos abre a todos, a todas, y podamos tener un aprendizaje realmente efectivo y enriquecedor, ¿no? Que es un poco lo que todos vamos buscando. Así que nada, buenas tardes allá en Perú, buenas noches acá en España, y hasta la próxima. Muchas gracias, Ángel, y agradecemos la participación y el tiempo de todos los presentes en este webinar. A nombre del Ministerio de Educación, valoramos mucho su interés y su compromiso por seguir fortaleciendo la investigación y la producción académica en nuestro país. Hemos visto algunos comentarios en Facebook respecto al registro de asistencia. A quienes no les aparece como link pueden copiar el enlace y pegarlo en una nueva ventana para poder hacer el registro. No se preocupen si no lo pueden hacer ahora. El formulario va a estar abierto hasta la primera hora de mañana, así que todavía tienen tiempo para poder completar su registro. Entonces, con eso, muchas gracias y nos vemos el próximo martes.